Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Cougil Vázquez, soy el cocinero del restaurante San Miguel y pues os vamos a presentar un plato que tenemos nuevo aquí en el restaurante para este verano, que es el bacalao al pil pil. Un plato muy clásico, muy tradicional, y la base del plato es pues un bacalao, en este caso es un bacalao desalado, unas almejas de la ría, unas patatas que ya hemos freído previamente y antes las cocemos, las blanqueamos, un poquito de ajo dorado, una guindilla y perejil. El bacalao está confitado, lo ponemos un poquito aquí para que seque por el exceso, colocamos la base de las patatas con pimentón, así hacia un lado. Colocamos el bacalao, bien colocado. Las almejas. Las almejas simplemente las abrimos al vapor, no para que sepan a lo que tienen que saber realmente. Lo más importante para hacer el bacalao al pil pil es el bacalao, en este caso es un bacalao desalado, que confitamos a 64 grados aproximadamente, en un aceite que aromatizamos un poquito pues, con ajo, un poquito de guindilla para que ya vaya absorbiendo esos aromas. Una vez tengamos confitado el bacalao, lo retiramos y con ese aceite y el colágeno que soltó el bacalao es cuando empezamos a elaborar lo que sería el pil pil, con un aceite virgen extra en este caso. Vamos decantando el aceite poquito a poco, a fuego muy bajo, y con la ayuda de un colador vamos girando así, suavemente, y ya vemos cómo se va emulsionando. Muy poquito a poco para que no se nos suba de temperatura y se nos corte, y una vez terminado simplemente es retirar y ya estaría. Y este sería el pil pil de nuestro bacalao. Una vez terminado de emulsionar el pil pil, lo añadimos sobre el bacalao, así, y terminamos con unas lasquitas de ajo, en este caso así, el toque de guindilla y un poquito de perejil fresco picado, y así estaría el bacalao. Que el Ribeiro es una denominación de origen, una región vinícola de blancos, es algo relativamente reciente. Lo vamos a averiguar en esta sección de la bodega en la que vamos a visitar Bodegas Nairoa. A orillas del río Arnoya, y no es una metáfora porque el río pasa justo pegado a la bodega, y en el municipio que lleva el mismo nombre se encuentra la bodega que visitamos hoy. Utiliza un anagrama del nombre del río y del municipio, es decir, una palabra a la que se le ha cambiado el orden de las letras para denominarse, y es Nairoa. Sus viñedos se extienden por los valles del Arnoya, pero también del Avia. En total son 24 hectáreas repartidas por numerosísimas fincas, con diferentes tipologías de suelo o de orientación. Unas son propias, otras de viticultores con los que Nairoa mantiene una estrecha colaboración desde que prácticamente fue fundada, en 1999, hace ya 20 años bien cumplidos. La diversidad de suelos y orientaciones se suman a la diversidad de las variedades plantadas, treixadura, albariño, y como estamos en Arnoya, no podía faltar la variedad específicamente autóctona de este valle, que es la Lado. Entre las tintas tenemos Mencía, Caíño, Brancellao. Nairoa siempre apostó por los blancos, eso sí hay que decirlo, y cuenta en su catálogo con algunos de los mejores blancos del Ribeiro, como Alberte, un vino muy expresivo de la riqueza del Ribeiro, en la que se ensamblan treixadura, albariño y lado. Alberte es un vino joven,
fresco, muy frutal. Val de Nairoa, en cambio, gana en madurez y en intensidad gracias a una criomaceración de las uvas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las uvas, tras ser seleccionadas minuciosamente, son congeladas antes de empezar la fermentación, y esto hace que el mosto se condense, y cuando lo bebemos, el vino ha ganado en matices y en complejidad. Hace un par de años salió al mercado Alberte Doble Elías, un vino extraordinario que ha elevado todavía más el listón en la calidad y en la apuesta por los vinos singulares de esta bodega. Y también en ese momento lanzaron un tinto que nos devuelve a los orígenes del Ribeiro, Alberte Tinto. De él vamos a hablar ahora con Guillermo Díez, director gerente de la bodega. Pues precisamente para hablar de ese vino tinto, del Alberte Tinto, estamos aquí en la bodega con Guillermo Díez, que es el director gerente de Bodegas Nairoa. Guillermo, ¿por qué se os dio ahora por elaborar un vino tinto, que por cierto está muy rico? Gracias. La idea de elaborar tintos no es una idea reciente, no es una idea de ahora. Lo llevamos elaborando desde que la bodega existe, porque tenemos viñedo también de estas variedades tintas, pero sí es cierto que, por un lado, representa un porcentaje muy pequeño en nuestra elaboración, entre un 5 y un 7%, dependiendo de la añada. Un porcentaje muy similar a lo que representa el total del tinto en la denominación de origen, que viene a andar en torno a un 8% de la elaboración total en esta denominación de origen. Sin embargo, por ejemplo, hace 100 años es curioso, lo que dominaba era el tinto, no el blanco. Ribeiro se le conocía. Hace 100 años y hace mucho más, sí. En la época de los viajes a América de los descubridores, ya hay constancia de que se embarcaba vino tinto del Ribeiro en aquellos años. O sea que el tinto histórico, digo, el Ribeiro histórico era tinto. El Ribeiro histórico era tinto y los blancos en el Ribeiro son de muy reciente aparición. El tinto suponía un 90 y muchísimos por ciento, casi el 100% de la producción total del Ribeiro, hasta el siglo XIX, perdón, hasta el siglo XX. En el XIX se produce la filoxera y donde se cambia el pie de planta, pero sigue manteniéndose las variedades tintas. Es en el siglo XX cuando empieza a replantarse, cuando empieza a haber plantaciones en el Ribeiro de variedades blancas, y fundamentalmente es a partir de los años 50 cuando el blanco va ganando poco a poco terreno hasta el día de hoy, donde representa más del 90%. Fundamentalmente a partir de los años 80. Guillermo, estamos hablando de... Bueno, cuéntame un poco las variedades que habéis elegido para este vino. Bueno, pues para este vino tenemos dos variedades, una mencía, una variedad conocida como una variedad gallega y que tiene a lo mejor otras zonas donde tiene más reconocimiento, como pueden ser Valdeorras o Monterrey. Aquí está presente y además de una manera mayoritaria, más de un 60%, y va muy bien ensamblada con una variedad que luego a mí me encanta, que es la Caíño. La Caíño que o rei do viño, según dicen los de mis vecinos del condado, de ahí de la zona de Salvatierra. Por supuesto que sí. Sí, sí. Y con esas dos variedades, pues creo que se conjugan perfectamente. Por un lado, la untuosidad que le puede dar la mencía, con una estructura que le aporta la variedad Caíño. Y luego, pues, como siempre, es nuestra filosofía de empresa, un respeto hacia la variedad, un tratar de mimar la uva, por supuesto, desde la viña, y de que exprese lo que es la variedad, sin tapujos. Es una producción pequeña, ¿no? Me comentabas. Es una producción muy pequeña. De Alberte estamos haciendo ahora en torno a 3.000 botellas. Te iba a preguntar otra cosa de este vino, y es que, ¿por qué elegiste? Porque tenéis más variedades tintas. Sí, tenemos más variedades tintas, pero realmente, bueno, es lo que, más nos gustó. Antes de elaborar este vino Alberte, decía ayer, desde que la bodega se constituyó, estamos elaborando tintos. Tenemos otro tinto con una marca que se llama Terralonga, que sí es cierto que nosotros en ese vino, por la poca producción que teníamos, aglutinábamos toda la producción de las distintas variedades tintas con las que trabajamos.
Fue muy recientemente, hace 2 años, bueno, hace 3 surgió la idea, hace 2 años sacamos la primera añada del verte tinto. Lo que queríamos era conseguir también que Nairoa tuviese un tinto a la altura de sus blancos. De sus blancos, que es un nivelón. Bueno, ahí estamos, queremos estar en lo más alto, desde luego, y es lo que pretendemos. Yo recuerdo en una cata que había organizado Galicia Calidad de hace ya un tiempo en Madrid, en un restaurante en Madrid, y se llevaban vinos del Ribeiro, y el Alberte fue el que triunfó, tengo que decirlo, ahora que ya pasó el tiempo y tal, había sido un exitazo. Bueno, la verdad es que sí, Alberte es un vino que ha gustado mucho, un vino que también tuvo un devenir, que tuvo su nacimiento en el año 2009, cuando yo asumo la dirección de la bodega, y que fue evolucionando, porque los vinos también tienen que evolucionar. Sí. Y ha ido modificándose en cierto modo su cupás hasta llegar pues, a lo que es un vino que, bueno, su currículum también lo dice todo sobre él. Una cosa, ¿no? Ya tenemos que empezar a cerrar, pero tú me habías comentado que había novedades sobre el Camino de Santiago, que pasa justo por delante de... Hay un Camino de Santiago que pasa por delante de la bodega. Sí, bueno, hay un Camino de Santiago que se está ahora intentando conseguir la acreditación del mismo, un camino que no sé por qué, como es más conocido, es como Camino Miñoto, sí. Y que yo apostaría a que no va a ser el nombre oficial. Yo considero que su nombre oficial va a ser Camiño da Geira o Camiño dos Arrieiros. Es un camino que nace en Braga y que llega a Santiago, un camino desde el cual atraviesa el Ribeiro y desde donde los arrieros en sus carros llevaban aquellos bucois de vino tinto, sí, hasta la ciudad del Apóstol. Y entraban en Santiago, la ruta, esta ruta de Santiago, entra en Santiago por la puerta de Mazarelos. Ah, está muy bien. Tenemos que hablar de eso un día con más tiempo. Guillermo, oye, muchísima suerte con este vino, que es un vino riquísimo. Muchas gracias. Y mucha salud, y que lo podamos disfrutar durante muchos años. Muchas gracias. Tras una larguísima reivindicación por parte de los apicultores, el gobierno por fin aprobó un decreto en el que se obliga a declarar el origen de la miel que se comercializa en España. Y lo hace mediante la indicación en la etiqueta de los países de los que procede la materia prima. ¿Por qué es importante? Bueno, pues en primer lugar, porque existe una grandísima demanda de miel de calidad, que es la que se produce en general en España, pero sobre todo en Galicia. ¿Qué sucedía? Pues como la demanda es mayor que la oferta y el poder adquisitivo de los países europeos del norte es mayor que los del sur, pues la mejor miel se vendía fuera de España. Y a España llegaba la miel de inferior calidad, muchas veces procedente de China o de otros países, y se mezclaba con miel nacional sin que en la etiqueta quedase claro cuál era el origen. Hoy ya es obligatorio que se detalle de qué países de origen es toda la miel que va en un frasco. Sin embargo, el decreto se ha quedado corto, como siempre, porque puede poner el origen, y puede ser que el origen de la miel sea de España, Argentina, Alemania y China. Sin más, no pone más. Pero ¿qué pasa cuando el 95% o el 97% sea de China y solo el 1% española? Porque al final no entran en detalles de las proporciones. Y parecerá que entra en igual proporción, cuando la mayoría sigue siendo una miel de mala calidad. Por fortuna en Galicia, que tiene un importante sector apícola y una indicación geográfica protegida, el consumidor puede estar tranquilo, porque si lleva el sello de la IGP Miel de Galicia, significa que el 100% del contenido que se encuentra dentro del frasco es miel natural de Galicia. Una miel que no ha sido procesada, que no tiene fecha de caducidad, porque no pierde sus propiedades ni sus cualidades y que se encuentra entre las mejores del mundo. Además de la que se comercializa en los canales habituales,
La miel de los apicultores gallegos la podemos encontrar en venta directa por parte de ellos, pues realizada en mercados tradicionales por toda Galicia, o como por ejemplo es el mercado de la Reserva de la Biosfera de Allariz, que es uno de los que más apuestan precisamente por darle el prestigio y el reconocimiento a este producto. Pues este río que tengo detrás de mí es el Arnolla. El Arnolla es un río muy termal porque tiene muchos balnearios y muchas fuentes termales en su recorrido. El río más largo que nace y muere en la provincia de Ourense. Y como vamos a hablar de agua, pero de aguas termales, me parece un buen punto de partida, porque además uno de los balnearios sobre los que vamos a hablar va a ser el de Arnolla. La crisis del COVID-19 ha devuelto a los balnearios gallegos, bueno, a los gallegos y a los del resto del mundo, a los hábitos de hace un siglo, cuando había una temporada termal y se inauguraba pues con la llegada del buen tiempo. Pues bien, el cierre forzoso de la actividad desde el pasado 14 de marzo llega a su fin y los balnearios gallegos van a recuperar poco a poco la normalidad, una normalidad que no va a ser igual que antes, porque se extremarán las medidas de seguridad desde el punto de vista sanitario para garantizar que el coronavirus no sea un problema ni entre el personal ni entre los agüistas. Algo que, por otra parte, los balnearios gallegos tienen muy claro, ya lo tenían de siempre, porque no en vano estamos hablando de que un establecimiento termal es también, además de esa vertiente lúdica, un centro con una vertiente sanitaria orientada a los tratamientos de salud de sus huéspedes y usuarios. El grupo ourensano Caldaria es el primero en poner en marcha de nuevo la gran maquinaria del agua minero-medicinal de Galicia. Sus centros en la provincia de Ourense ya están listos para iniciar esta temporada de 2020, que ha sido interrumpida hace poco más de 3 meses. Layas y Arnolla, a orillas del Miño, ofrecen aguas de similares características químicas, si bien el primero, en el municipio de Cenge y en el margen derecho del río, las aguas emergen a mayor temperatura. Casi siempre hay un río al lado de un balneario, y si como decíamos en los 2 primeros es el Miño, en Lobios, el balneario de Caldaria tiene a su vera el río Caldo. Las aguas que surten el balneario emergen en las fuentes con la temperatura más alta de toda la península ibérica, más incluso que las de Asburgas en Ourense, con las que, por cierto, tiene una cierta similitud química. El paisaje de Lobios y Río Caldo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera transfronteriza Xerés-Xurés, es otro de sus grandes activos. La naturaleza manifiesta aquí la magnificencia de la montaña, en ese encuentro de Ourense con Portugal, allí por donde entra en Galicia la Vía Nova. El Miño nos aportará todavía nuevos establecimientos termales, en la orilla ourensana, en la pontevedresa y en la portuguesa. El primero de ellos es el de Cortegada, uno de los balnearios históricos de Galicia, que a diferencia de los 3 anteriores, es un centro termal sin hospedaje. Toda Cortegada y sus localidades vecinas se han convertido en hospitalarias tierras para acoger a quienes van a este centro termal a tomar los baños y demás tratamientos. Pero la provincia de Ourense es muy rica en aguas. Si vamos a Carballiño, allí está Partovia, recientemente renovado, o el Gran Balneario, 2 establecimientos que llevan también más de un siglo ofreciendo sus tratamientos y convirtiendo a Carballiño en esa gran acogedora vila termal que es. Hablábamos de Arnolla con los balnearios de Caldaria. Pues bien, a orillas de ese río se encuentra otro de los históricos centros termales de Ourense, Baños de Molgas. Su abundante caudal de aguas hipertermales le ha convertido en un clásico que ha mantenido siempre su actividad a lo largo del siglo XX. Los balnearios constituyen una fuente de salud, pero también de placer y de ocio para el visitante, y una fuente de riqueza para el entorno en el que se encuentran. Ourense es la provincia con más centros termales en activo de Galicia, que asimismo es la gran potencia termal de España. Hoy día son más de 1.200 puestos de trabajo directos, los que genera el agua mágica que viaja hasta nosotros desde las entrañas de la tierra.
Pues así hemos llegado al final de nuestro programa. Yo les espero la semana que viene y prometo tenerles más cosas de comer y más cosas de beber. Muchas gracias por estar con nosotros ya desde hace 12 años y medio. Stop singing in the tree.